Incendio en estación migratoria en Ciudad Juárez, México, deja 40 muertos. 28 son guatemaltecos, según información oficial. Hasta ahora no se ha revelado la identidad de las víctimas. Grupos campesinos, indígenas, transportistas y comerciantes bloquearon más de 10 tramos en el occidente guatemalteco en rechazo al alto costo de la canasta básica. Cerca de 80 operativos de tránsito se activarán durante la Semana Santa en carreteras del país con el objetivo de reducir la cifra de accidentes viales. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Tenemos mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Una nueva tragedia enluta al país. 40 migrantes, 28 de ellos guatemaltecos, fallecieron en un incendio que se desató en una estación migratoria en Ciudad Juárez, en México. La cifra de muertos podría aumentar ya que hay más de 28 personas en estado delicado. Al menos 40 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos, informó la institución en un comunicado. De esta cifra, 28 son guatemaltecos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a migrantes del incendio que ocurrió en la estación, pero nunca dijo que los migrantes estaban bajo llave y rescatarlos fue más difícil. Tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Testigos expresaron a medios locales que el fuego comenzó en el área donde estaban los hombres migrantes retenidos y algunos de ellos quedaron atrapados, sin que ninguna de las autoridades de migración de México hiciera algo por su rescate. Dentro de los fallecidos y heridos también hay migrantes de Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos ahora son de Guatemala. Se han contabilizado 28 connacionales que murieron en esta tragedia que está comenzando a denominarse como el infierno dentro de migración. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. La Embajada de Estados Unidos de Guatemala emitió este 28 de marzo un comunicado respecto al incendio en un edificio de migración en Ciudad Juárez, México, que dejó al menos 28 guatemaltecos muertos. Además de las condolencias a familiares de la tragedia, la embajada indica que está en contacto con autoridades mexicanas para brindar asistencia requerida. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró este martes profundamente entristecido por la muerte de los 40 migrantes y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos. Además, el vocero del secretario general, Stefan Dujarric, insistió en el compromiso de Naciones Unidas de trabajar con las autoridades de los países donde se producen movimientos de personas migratorias para establecer rutas más seguras, reguladas y organizadas. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Mario Búcaro, confirmó que la mayoría de los 28 migrantes guatemaltecos que fallecieron durante este incendio eran procedentes de 3 departamentos fronterizos con México. Además, ha responsabilizado a los coyotes de esta tragedia.
Encabezada por el canciller Mario Bucaro, la conferencia de prensa que se brindó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores dejó ver que no se darán de momento el nombre de las víctimas mortales de estos 28 guatemaltecos que fallecieron en este incendio ocurrido en un centro de migración de Ciudad Juárez, en México. Aseguró, eso sí, que la gran mayoría de estos provenían de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, pero que será en un plazo de 48 horas cuando las autoridades mexicanas sean las que brinden el listado de estos guatemaltecos que se encontraban dentro de este lugar esperando su deportación luego de encontrarlos en territorio mexicano sin la documentación adecuada. Escuchemos qué indicó el canciller. Tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación migratoria por nuestra red consular y por el principio de confidencialidad y no revictimización de las víctimas estaremos comunicando directamente con las familias y posteriormente ya anunciando el listado oficial. De esto destacamos que a este momento únicamente hay personas del sexo masculino. No existen menores de edad ni mujeres que estén identificados. Estaremos trabajando con todos ustedes con comunicados diariamente para poderles informar el detalle de cada uno de estos, pero tienen la certeza y la seguridad a todas las familias que haremos todo lo posible de trabajar de la mano con el Gobierno de México, primero para averiguar lo que sucedió, dar con los responsables, buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei y adicionalmente a esto lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos. Y mientras el presidente de México responsabiliza a migrantes del incendio, Bucaro responsabilizó a las redes de personas conocidas como coyotes por la muerte de los migrantes. Tendremos todos los elementos y la cooperación de parte del gobierno de los Estados Unidos mexicanos para darnos todos los elementos que permitan que las autoridades judiciales de ambos países averigüen qué fue lo que sucedió y por supuesto lo que sí es que habrá un compromiso de juicio, castigo y reparación para los responsables. Los migrantes que han fallecido en su mayoría eran originarios de departamentos fronterizos con México, como Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango. Están a unos 300 kilómetros de la capital y son los que reportan la mayor cantidad de deportados año con año, pues la pobreza y desnutrición los mantienen en los primeros lugares de migración irregular. En los próximos días, cuando comience ya a trabajarse la repatriación en conjunto con México para así poder darle cristiana sepultura y que sus familiares puedan tenerlos consigo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Este incendio se registró la noche del lunes 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. En redes sociales fue compartido un video de 32 segundos que muestra cómo los migrantes supuestamente fueron encerrados bajo llave. Cámaras de vigilancia de la estación migratoria revelaron el momento en que supuestamente los migrantes les prendieron fuego a unas colchonetas. En las imágenes se ve cuando el fuego se propagó rápidamente y dos guardias no hicieron nada por auxiliar a las víctimas. Se ve incluso que los guardias y personal caminan de un lado a otro, pero nadie abre la puerta con llave. El humo era tan intenso que en cuestión de segundos la cámara ya no captó lo que sucedía. En la conferencia de prensa en Guatemala, al canciller Bucaro, la periodista y compañera Andrea Domínguez de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre le preguntó si los migrantes estaban bajo llave y esta fue su respuesta, mientras los viceministros negaron con la cabeza. Perdone, canciller, una repregunta. ¿Estaban bajo llave o no? ¿Por qué no logran salir? Yo creo que en este momento, hasta que no tengamos un pronunciamiento de la investigación, es muy imprudente poder dar un señalamiento. Será México el que nos informe a través de las fiscalías cuál será la investigación. Lo que sí podemos decir es que ellos se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración y por supuesto tendremos todos los elementos y la cooperación de parte del gobierno de los Estados Unidos mexicanos para darnos todos los elementos que permitan que las autoridades judiciales de ambos países averigüen qué fue lo que sucedió y por supuesto lo que sí es que habrá un compromiso de juicio, castigo y reparación para los responsables. Y bueno, nosotros seguramente le estaremos compartiendo más detalles de esta trágica noticia.
En otros temas, la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea, de 33 años, y el mexicano Sergio Duarte Frías, de 27, este martes en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal escucharon los motivos de su captura con fines de extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses le acusan de traficar fentanilo a Estados Unidos y señaló a Rubio Sea de traficar la droga desde 2014 por medio de una empresa de importaciones de productos chinos. La guatemalteca aceptó ser extraditada y Duarte Frías ha preferido primero conocer las pruebas en su contra. Los hechos que establecen causa probable para creer que Rubio Sea es responsable por los delitos por los cuales es imputada en este caso incluyen los siguientes. Desde aproximadamente 2014 y continuando hasta el presente, Rubio Sea ha trabajado como una proveedora clave de químicos precursores de fentanilo de China para narcotraficantes en México, incluyendo miembros del cartel de Sinaloa, sabiendo que dichos químicos se utilizan para manufacturar fentanilo, que es importado y distribuido hacia los Estados Unidos. Continúa la autoferia de verano en Toyota. Toyota Rush. 96 cuotas de 2.464 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Este día se registraron nuevas protestas en Francia en contra de las reformas a las pensiones. Miles de ciudadanos tomaron las calles. Nuevas protestas contra la reforma de las pensiones en Francia. Cientos de miles de personas salieron a las calles el martes en todo el país, en la 10ª jornada masiva de manifestaciones organizadas por los sindicatos desde el 19 de enero. Las movilizaciones aumentaron su intensidad a mediados de marzo, cuando el presidente Emmanuel Macron adoptó la reforma por decreto para evitar perder el voto en el Parlamento. Las últimas marchas en las grandes ciudades estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad. El gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero ambos siguen firmes en sus posiciones. Las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma y el mandatario dice que no. No basta con decir en todas partes queremos dialogar, pero no queremos discutir, por ejemplo, sobre las pensiones. No es posible, mire lo que está pasando detrás de nosotros. ¿Cómo quieren que vayamos a discutir si no podemos hablar de pensiones en este periodo? Podemos hablar directamente. El presidente de la República lo ha dicho. Está dispuesto a recibir a la intersindical en cuanto el Consejo Constitucional se haya pronunciado sobre la conformidad de nuestro proyecto de ley. Los sondeos indican que 2 de cada 3 franceses se oponen a esta reforma, que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. El gobierno la considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones. Luego de que 3 niños y 3 adultos murieron el lunes en una matanza en un colegio privado cristiano del sur de Estados Unidos, autoridades difundieron este martes imágenes en las que se observa el momento en el que la perpetradora del ataque ingresa al establecimiento. La policía de la ciudad estadounidense de Nashville, en el estado de Tennessee, difundió el lunes imágenes del autor de un tiroteo que dejó 6 muertos en un colegio privado. Las autoridades identificaron al agresor como Audrey Hale, de 28 años, quien fue abatido en el lugar. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, se trata de una persona trans que se identificaba con pronombres masculinos. A media mañana, el joven entró por una puerta secundaria al pequeño colegio, The Covenant School, del que se cree era un exalumno. Cruzó la planta baja y subió al primer piso efectuando numerosos disparos. 3 alumnos de 8 a 9 años y 3 adultos de 60 a 61 murieron. La policía halló en su domicilio un manifiesto, junto a un plano con los accesos a la escuela, lo que parece indicar que se trató de un acto premeditado. El presidente Joe Biden elogió a las fuerzas de seguridad por la rapidez con la que actuaron, y renovó su llamado a regular la venta de armas y en concreto de los rifles de asalto.
Tenemos que hacer más para detener la violencia de armas. Está destruyendo a nuestras comunidades, al alma de nuestra nación. Tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas y que no se conviertan en prisiones. El atacante en esta situación tenía 2 rifles de asalto y una pistola, 2 AK-47. Pido nuevamente al Congreso aprobar prohibiciones a las armas de asalto. Es tiempo de que comencemos a hacer más progreso. Este tiroteo es tan solo el más reciente de una larga lista de episodios similares en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas está amparado en la Constitución y se encuentra muy arraigado en la cultura. En 2020, por primera vez, las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte entre los menores de 1 a 19 años, con más de 4.300 fallecidos por delante de los accidentes de tráfico y la sobredosis, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. En otras noticias internacionales, Moscú anunció el martes que su fuerza naval disparó misiles antibuque contra un blanco simulado durante unos ejercicios militares desarrollados una semana después de que el primer ministro japonés Fumio Kishida visitara Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón denunció la multiplicación de las actividades del ejército ruso en Extremo Oriente, incluyendo las zonas cercanas a su país. Rusia dijo la semana pasada que 2 de sus aviones bombarderos estratégicos Tu-95 efectuaron vuelos en el espacio aéreo sobre aguas neutrales en el mar de Japón. Japón se ha sumado a sus aliados occidentales en las sanciones contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. Continúa la autoferia de verano en Toyota. Toyota Rush, 96 cuotas de 2.464 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Indígenas, transportistas y comerciantes bloquearon más de 10 tramos en el occidente guatemalteco en rechazo al alto costo de la canasta básica. Ya estamos de regreso con más información. En la cabecera departamental de Totonicapán impera el cierre obligado de todo el comercio, excepto las farmacias y hospitales. Siempre que los 48 cantones convoca a paro, los negocios deben cerrar obligatoriamente. El propietario que no obedezca la orden es multado. Minor Talk desde Totonicapán con más detalles. Por segundo día consecutivo, el comercio en la cabecera departamental de Totonicapán está cerrado, así también las instancias de gobierno y municipales. Lo mismo ocurre en los 48 cantones que conforman la cabecera departamental. Todo el comercio debe cerrar para apoyar la manifestación y las demandas de los 48 cantones. Por segundo día consecutivo, las calles de la cabecera de Totonicapán lucieron semidesiertas. Algunas farmacias estaban abiertas al público, pero el resto de los negocios cerraron, incluida la municipalidad. Dependencias departamentales del Estado también cerraron, incluida la SAT. Ante la ausencia de personas, automóviles y ventas ambulantes en las calles de la ciudad prócer, se observaron jaurías de perros que deambulaban o descansaban en las vías. Incluso en el Parque Central, numerosas palomas volaban libremente. En las 4 zonas que conforman el casco urbano, alcaldes patrullaban en grupos de 2 o 3 integrantes quienes exigían a tiendas y comercios cerrar en solidaridad a los vecinos que mantenían bloqueada la ruta interamericana. De último momento se informó que las organizaciones indígenas de Totonicapán y Sololá lograron que el Congreso desista de la iniciativa de ley 6165, la cual consiste en la regularización e incorporación de los sectores productivos primario, pecuario, bovino e informal al sistema tributario. Y en el caso del acuerdo gubernativo 245-2022, que establece la emisión de la factura electrónica, el superintendente se comprometió a instalar una mesa técnica para evaluar el tema para los departamentos de Totonicapán y Sololá. En Totonicapán, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Bloqueos de carreteras y cierre total de comercio se registró en Chichicastenango, Quiché, en apoyo a las protestas programadas por los 48 cantones de Totonicapán en rechazo al alto costo de la canasta básica y de reformas a la ley del IVA.
Varios bloqueos se registraron en la carretera que comunica los encuentros Sololá con Chichicastenango Quiché, ingreso principal al departamento. Comerciantes del mercado y líderes de las 90 comunidades de Chichicastenango se unieron a las protestas programadas por los 48 cantones de Totonicapán en rechazo a iniciativas presentadas en el Congreso de la República. Según los acuerdos que ellos tienen, que todos los comerciantes deben de pagar impuestos, pero sabemos que la corrupción acá en todo nivel existe. Entonces no solo están saqueando nuestro pueblo, sino quieren comer más a costillas del pueblo. La noche de ayer, en calles y avenidas del casco urbano de Chichicastenango, se pidió que no se abriera ningún negocio en la cabecera municipal. Grupos de vecinos revisaron durante todo el día el cumplimiento de esa solicitud. El municipio lucía como cuando se cerró el país por la pandemia del COVID-19. Que haya justicia, ¿verdad? Porque sabemos de que la SAT ahorita ya pretende imponer otras arbitrariedades que menoscaban realmente lo que es menoscaban lo que son los ingresos familiares de las familias guatemaltecas, pero más que todo el comercio en general. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Retomamos temas violentos. El Ministerio Público identifica a Carlos René Esteban Izaguirre Ciani como el presunto asesino de Eddie Roberto Gómez y Fuentes, un joven que se presentó a un comercial a vender su automóvil y fue retenido. Luego su cadáver fue encontrado en un terreno baldío. El Ministerio Público identificó al supuesto autor del crimen de Eddie Roberto Gómez y Fuentes, quien salió a vender su automóvil en febrero pasado y luego fue secuestrado. Su cadáver apareció en Villa Canales. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, a través del trabajo investigativo realizado, identificó a Carlos René Esteban Izaguirre Ciani como el presunto responsable de la muerte de Gómez y Fuentes. Esta semana las autoridades efectuaron allanamientos en la zona 7 de Misco para capturar a Izaguirre Ciani. En ese sentido, ha efectuado las diligencias correspondientes, obteniendo como resultado una orden de aprehensión vigente, la cual está pendiente de ejecutarse, asegura el Ministerio Público. Además, la Fiscalía aseguró: Izaguirre Ciani se encuentra prófugo de la justicia, por lo que cualquier ciudadano que cuente con información que sea de utilidad para localizarlo puede acercarse al Ministerio Público. Según las pesquisas, Izaguirre Ciani fue detenido en 2012 por el robo de vehículos. En los últimos años ha sido propietario de un taller situado en la zona 3 de la capital y se sospecha que a ese sitio llevaban los vehículos robados. Lo perfilado por las autoridades apunta a que Izaguirre Ciani es el líder de una estructura que robaba vehículos. Reportó Edwin Pitán. Y en temas económicos, el índice de precios y la canasta básica se miden actualmente con diciembre de 2010 como base. Es por eso que el Instituto Nacional de Estadística trabaja en una encuesta que podría cambiar la metodología para el cálculo. El Instituto Nacional de Estadística cambiará la metodología de cálculo del índice de precio al consumidor, el que comenzará a aplicarse en enero del 2024. Para el cálculo se tendrá un nuevo mes y año base, además de que se tendrán nuevos resultados de los hábitos de consumo y se contará con una nueva canasta básica alimentaria. Por el momento, el INE lleva a cabo una validación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, de manera que tenga consistencia estadística para generar el nuevo IPC, con la asesoría del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina. José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala, informó que la expectativa es que los resultados se den a conocer en los siguientes meses y la posibilidad es que el nuevo año base para medir el IPC sea noviembre del 2023, pero se tendría que confirmar. En la actualidad, el IPC se mide con diciembre de 2010 como año base. El IPC se calcula con base en una canasta general de 441 bienes y servicios que forman parte de las respuestas obtenidas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares del 2009-2010. Los resultados de la encuesta se presentarán en un ciclo político-económico, ya que se darán a conocer cuando ya estén electas las autoridades que asumirán la administración gubernamental en enero del 2024. Una de las muestras que quedará pendiente es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que tiene como propósito medir a la población en pobreza y pobreza extrema, aunque los resultados de la encuesta que se realiza actualmente permitirán estructurar ese estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Hombre que le disparó a una mujer adentro de un autobús permanece detenido y este miércoles será la audiencia de primera declaración. La víctima se encuentra estable en un hospital.
Jacinto Alvarado López, de 41 años, es señalado de haberle disparado a una mujer adentro de un autobús extraurbano que se dirigía a Jalpatagua, Jutiapa. Ese ataque ocurrió el lunes por la tarde en el kilómetro 10 de la ruta a El Salvador. Alvarado López está detenido y este martes se le hizo saber el motivo de su captura. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público investiga el caso. Se le han decomisado un arma y la ropa que portaba cuando atacó a la joven. El proyectil de arma de indicios balísticos en el vehículo automotor en que se conducían la víctima y su victimario como pasajeros. Asimismo, en Torre de Tribunales se logró también la obtención de indicios importantes, tal como el arma de fuego que portaba esta persona, que junto a la consignación de él y su licencia de portación de arma de fuego, se logró establecer que en efecto el señor tenía permiso para portar arma de fuego. Sin embargo, dentro de esas pesquisas preliminares también se logró establecer por testigos que presenciaron los hechos que esta persona, Jacinto Alvarado, estaba filmando con su teléfono celular a la víctima al momento de ella increparle e indicarle que no la grabara porque eso estaba dañando su indemnidad. Inició una discusión, siendo el caso que el señor acciona su arma de fuego, hiriendo de gravedad a la víctima. La víctima se encuentra en tratamiento médico en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y según las autoridades su estado de salud es estable. Este miércoles se espera se celebre la audiencia de primera declaración de Alvarado López. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Ya estamos de vuelta con más información y en temas electorales, el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que hay al menos 23 partidos políticos que están inscritos. En medio de las elecciones generales, la Coordinadora Nacional de Transporte invitó a todos los candidatos a una conferencia y reunión con el objetivo de dar a conocer la situación que se vive actualmente con el estado de las carreteras, así como la inseguridad que les está afectando y por ende dañando aún más la economía de los guatemaltecos. Al llamado asistieron únicamente 14 partidos políticos en donde llegó el presidente o vicepresidente de cada uno de estos. La Coordinadora Nacional de Transportes realizó también la presentación del estado situacional de transporte de carga, retos y problemas a los candidatos a la presidencia o vicepresidencia con el objetivo de buscar compromisos por parte de ellos de resultar electos ganadores, asegurando que actualmente están en el olvido. Nosotros, en primer lugar, necesitamos seguridad. Ya no podemos continuar con tanto asesinato de pilotos, tanta orfandad de niños, viudas, y para nosotros es vital la seguridad para el transporte, y no solo de pasajeros, sino que también de carga. Las carreteras, pues hemos visto que las han maquillado, ¿verdad? No se ha cumplido con los estándares de calidad internacionales que esperábamos que se diera, dado el presupuesto asignado al Ministerio de Comunicaciones. Hay corredores logísticos muy estratégicos que no se les ha prestado la atención necesaria. El lunes último inició la campaña electoral donde los partidos políticos colocaron vallas, mantas y afiches en varias partes de Guatemala. Sin embargo, para este martes, durante un recorrido, se captó que algunos materiales de propaganda política habían sido destruidos por personas desconocidas en la avenida Reforma. En algunos, los rostros de los candidatos a la presidencia se ven cortados con algún objeto punzocortante, mientras que otros fueron botados o destruidos de otra forma. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables. El
fin de semana concluyó el periodo de inscripción de candidatos que buscan participar a cargos de elección popular. Sin embargo, el haber entregado la papelería en las delegaciones del Tribunal Supremo Electoral no quiere decir que estos ya estén inscritos, por lo que hasta tener la credencial podrían hacer campaña política. Según informa la delegación del TSE de Escuintla, fueron más de 200 expedientes los que recibieron de los candidatos que buscan participar en las elecciones generales. Este ente envía a la ciudad capital los documentos para su aprobación o rechazo, por lo que aconsejan a los partidos políticos se abstengan de hacer campaña si su candidato no cuenta con su credencial. Según lo que está estipulado es de que todas aquellas personas, candidatos postulados, que se le haya dado su credencial directamente, son los que van a tener derecho a hacer su propaganda a partir del día de hoy, 27 de marzo. Para los que están pendientes, pues sí, rogaría que se abstuvieran a hacerlo para evitar problemas posteriores. En tanto, el TSE informa que el padrón electoral en Escuintla es de más de 400.000 personas y ante el inicio de la campaña electoral los escuintecos piden a los candidatos propuestas serias que puedan cumplir y que dejen a un lado los discursos populistas. Porque ahorita ya empezaron a ofrecer cosas que puedan cumplirlas, porque en veces ellos ofrecen un montón de cosas y no cumplen, pues entonces mejor las cosas que sean productivas, porque nos ofrecen y no nos cumplen. Tal y como lo prometen, aunque le cueste, porque yo sé que la entrada cuesta, pero que lo cumpla, que no defraude a su pueblo, porque el pueblo está creyendo en él. Y creo que si cree el pueblo en él, hay una gran ventaja para él, pues, porque van a seguir creyendo. Pero si les miente, dicen a este se lo ofrece, no cumplen. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Una vez cerrado el padrón electoral, los diferentes partidos políticos centran su atención en los 5 municipios de Huehuetenango con mayor caudal electoral. Esto según datos del Tribunal Supremo Electoral que reflejan a dónde se dirigen los recursos de campaña. Aunque aún hace falta la depuración del padrón, funcionarios del Registro de Ciudadanos explican que Huehuetenango superó la meta trazada hace 2 años al finalizar el proceso con 702.403 empadronados, de los cuales 388.149 son mujeres y 314.254 hombres. Lo que llama la atención de los políticos son los primeros 5 municipios que tuvieron un aumento en el padrón. Se trata de Huehuetenango, donde podrán votar 70.759 ciudadanos. Le sigue Santa Cruz Varillas con 55.417. Luego Chantla con 45.793, La Democracia con 35.324 y Aguacatán 32.702. Según autoridades del TSE, la cifra no variará mucho respecto a la depuración del padrón. Por lo mismo, algunos partidos ya enfocan sus recursos a las áreas donde se concentran los votantes. Por ejemplo, en el área norte, donde está Soloma, San Mateo, Ixtatán, Santa Eulalia, Todos Santos, Cuchumatán. En la frontera, en Nentón, San Pedro Necta, Cuilco y San Ildefonso, Ixtahuacán. En el caso de Huehuetenango, con mucha satisfacción, debo informarles que cerramos con 702.400 personas inscritas y aptas para poder votar este 25 de junio. Tenemos que reconocer que hay una población que está utilizando la plataforma digital para hacer sus trámites. En el caso de las mujeres entre las edades de 18 a 35 años hay 182.368 votantes, mientras que los hombres en el mismo rango de edad la cifra alcanza 129.736. El desafío, opinan algunos vecinos, es convencer a los jóvenes para que el 25 de junio acudan a las urnas, pues es este el sector menos interesado en participar de estos procesos. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Por cuarta ocasión, Prensa Libre y Guatevisión participarán junto a otros medios de comunicación y la Cámara de Industria de Guatemala para realizar una serie de foros con los candidatos a los cargos públicos en el país. Los detalles a continuación. Prensa Libre y Guatevisión se han unido a otros medios de comunicación, así como a la Cámara de Industria de Guatemala, para llevar a cabo una serie de foros electorales en esta fase del proceso eleccionario del país, donde se escucharán los planteamientos, así como los ejes de trabajo de candidatos a la presidencia, a diputados al Congreso de la República y a alcaldes de todo el país. Esto con la intención de que la población esté informada antes de emitir el sufragio el próximo 25 de junio. En total se abordarán temas como, por ejemplo, la atracción de inversión, la estabilidad económica, por mencionar algunos de ellos. Las diferencias, alianzas y medios de cómo hacer esto de una mejor manera, y yo creo que en esta época electoral y de fiesta cívica pues hay que unir esfuerzos y todos queremos los mismos, tenemos los mismos objetivos y al final del día pues eso es el esfuerzo que estamos viendo hoy. Dar las propuestas de los candidatos a la población para que tome una decisión informada a la hora de ejercer su voto es indispensable, y es por eso que hemos armado estos foros presidenciables de alcaldes y de diputados,
para que ellos logren transmitir sus ideas, sus propuestas, pero sobre todo que se enfoquen en cómo pretenden hacer lo que están ofreciendo. Adicional a los foros electorales, también se llevará a cabo una campaña informativa para que la población pueda conocer el procedimiento de cómo emitir el voto, además de otros aspectos que están relacionados con este proceso de elecciones que se llevará a cabo este año en el país. Al votante de cómo votar, más que todo el proceso de votación, porque hay mucho desconocimiento en torno a ese tema. Entonces, el tema es contribuir al fortalecimiento del ABC del electorado, que todos lo que tenemos que aprender, porque yo también estoy aprendiendo, confieso, todas las mañanas, y ir entendiendo qué es una junta receptora de votos, cómo se contabilizan los votos, qué son las actas que se tienen que contabilizar, porque creo que es importante, después de lo que pasó hace 4 años, cuando el desconocimiento incluso llevó a candidatos a hablar mal de las juntas receptoras de votos, cuando resultaba que las juntas receptoras de votos eran los propios ciudadanos, y cuando se dieron cuenta de eso dijeron, no, mejor me quedo callado, ¿no? Entonces creo que es importante aprender todo eso. En el caso de Guatevisión, en coordinación con la red, se transmitirán los foros electorales que están relacionados a las alcaldías de la capital, Misco y la antigua Guatemala. Con imágenes de Esvin García, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Ahora nos trasladamos hasta un hotel en la zona 10 capitalina, donde el partido Vamos lleva a cabo su lanzamiento de campaña. Andrea Domínguez se encuentra en el lugar para darnos los detalles. Andrea, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos. Nos encontramos en el lanzamiento de campaña del candidato a la presidencia del partido oficial, conocido como Meme Conde, quien es actualmente diputado también del partido Vamos. En este momento, quien está tomando la palabra y está hablando es precisamente el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Álvaro Leonel Díaz Vázquez, quien es secretario de Plan de Gobierno por el partido Vamos. Sin embargo, hay que resaltar que aunque la sala se ve llena en este momento, la mayoría de las personas que se encuentran acá son funcionarios de gobierno, quienes fueron invitados a la presentación de este plan. Dentro de las cosas que está diciendo Álvaro Díaz, secretario de Plan de Gobierno, pero también que trabaja y que es secretario del gobierno en el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, está resaltando todos los logros que como gobierno han obtenido y está asegurando que estos seguirán para los siguientes 4 años de ser electo Meme Conde. Pero escuchemos qué es lo que está narrando Álvaro Díaz, que incluso está detallando precisamente cuáles han sido los logros alcanzados a lo largo de este gobierno y está haciendo campaña con ellos. Apoyo a los más pobres y al adulto mayor, apoyo a la vivienda social, apoyo al municipalismo, y vean ustedes los resultados, porque el presupuesto del Ministerio de Educación hoy por hoy demuestra haber alcanzado el 2.8 del PIB. En materia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 1.5% del PIB. Se construyeron 8 hospitales. El mejor testigo y el líder que tuvimos, además del señor presidente, fue nuestro presidente del Tribunal de Honor, construyendo 5 hospitales para atender la pandemia más grave y más grande que ha tenido el mundo. Se hizo de una manera adecuada, pertinente, y en ese sentido 5 hospitales construidos en menos de 6 meses. 3 de ellos cumplieron su tarea, su función, y han sido cancelados. Así es como están en este momento haciendo la presentación de lo que debería ser el plan de gobierno del candidato a la presidencia por el partido oficial Vamos, Manuel Conde, y el vicepresidenciable Luis Antonio Suárez Rodón, quien es decano de la USAC. Sin embargo, podemos observar cómo están usando precisamente las obras que se han realizado durante este gobierno del presidente Alejandro Yamatei para empezar también a hacer campaña respecto a lo que han hecho. En este lugar también están los funcionarios de gabinete que integran el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, así como los candidatos a las diferentes puestos de cargo de elección popular como diputados y alcaldes. Y es parte de lo que en este momento se lleva a cabo en este lugar en donde se está, o el plan era realizar la presentación del plan de gobierno. Sin embargo, vemos cómo están utilizando las diferentes obras que ha hecho este gobierno ya
para así asegurar que seguirán con ello, algo que cabe resaltar es prohibido por parte de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, acá se está utilizando como parte de la campaña y así impulsar al candidato Manuel Conde, quien recordemos también el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que tiene abiertos expedientes por campaña anticipada debido a que en varias de las obras a las cuales asistió el presidente Alejandro Yamatei previo a que ya comenzara este 27 de marzo la campaña, él asistía a estas inauguraciones y allí era presentado también por el presidente y es parte de lo que el Tribunal Supremo Electoral deberá resolver, pero esto es parte de lo que se vive en este momento acá en la presentación del plan de gobierno del partido oficial. Vamos con esta información y con imágenes de Roberto López. Retorno a los estudios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Asesoría. Apoyo. Asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Conocemos ahora lo que ustedes, nuestros televidentes, nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que puede seguir enviando sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Damos paso a la denuncia que tiene que ver con un hundimiento en la nueva carretera de Granjas Gerona. Nuestro televidente pide al Consejo Comunitario de Desarrollo de Granjas Gerona, a la Municipalidad de San Miguel Petapa y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que hagan una inspección en el área para prevenir una tragedia. Hundimiento en este sector de Granjas Gerona Parte Baja, cerca del oasis, donde termina la carretera nueva de Granjas Gerona Parte Baja. Hundimiento en este sector de Granjas Gerona Parte Baja, cerca del oasis, donde termina la carretera nueva de Granjas Gerona Parte Baja. Otro de nuestros televidentes denuncia la existencia de un botadero de basura ilegal y el desfogue de drenajes de las viviendas en una hondonada que se ubica en la segunda avenida de la zona 1 de Boca del Monte en Villa Canales. El mensaje dice que en el lugar se registra un olor fuerte y desagradable por la acumulación de aguas servidas y la basura acumulada. El afectado pide a las autoridades de la municipalidad que trabajen en un proyecto de introducción de drenajes para comenzar a revertir esta situación. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. La barrera idiomática se marca en servicios públicos como el acceso a la salud y viendo esa necesidad, la UNICEF con apoyo de la Unión Europea instalaron tablets que contienen un programa en el que traducen al idioma Poconchí y castellano, permitiendo una conversación entre el médico y el paciente. Sin duda, una excelente iniciativa. La barrera idiomática se marca en servicios públicos como el acceso a la salud y viendo esta necesidad la UNICEF, con apoyo de la Unión Europea, instalaron tablets que contienen un programa en el que traducen al idioma poconchí y castellano, permitiendo una conversación entre el médico y el paciente. Sí, definitivamente este es un proyecto de innovación que estamos realizando con el soporte y la colaboración de la Unión Europea. Y es un proyecto que consiste realmente de dos innovaciones tecnológicas. La primera de ellas se llama Corazón Contento y es un servicio de mensajería en el cual madres con niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, pueden recibir mensajes integrales sobre cómo mejorar su nutrición, sobre higiene. Según el director del Centro de Atención Integral Materno-Infantil de San Cristóbal Verapaz, donde se instalaron las aplicaciones, el servicio mejorará para combatir la desnutrición en infantes. Antes ha sido una barrera la lengua de poder comunicarse porque la mayoría de personas que están aquí en San Cristóbal hablan la lengua poconchí, el idioma poconchí. Entonces ha sido una barrera porque no todos los trabajadores hablan poconchí. Pues la tecnología y el programa que se está iniciando hoy en agradecimiento a UNICEF nos va a dar la facilitación de poder traducir y poder comunicarse fácilmente entre usuario y paciente. Este proyecto se ha instalado en varios puestos de salud donde el personal de la cartera no habla un idioma maya. Para Guatevisión, Elio Nuila.
Ya estamos de regreso con más información. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y las Direcciones de Tránsito de Guatemala trabajarán en conjunto para la próxima Semana Santa 2023 con el fin de evitar accidentes en las autopistas del país. Tránsito de la PNC informó que del 5 al 9 de abril realizarán más de 77 operativos durante los 5 días, además de contar con 238 personales operativos, 72 personales técnicos y voluntariado. Según el informe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, indica que la ruta al Pacífico, pero más detalles a continuación. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y las Direcciones de Tránsito de Guatemala trabajarán en conjunto para la próxima Semana Santa 2023 con el fin de evitar accidentes en las autopistas del país. Tránsito de la PNC informó que del 5 al 9 de abril realizarán más de 77 operativos durante los 5 días, además de contar con 238 personales operativos y 72 personales técnicos y voluntariado. El objetivo de nuestra campaña como medidas de concientización y sensibilización es solicitarle a la población que salga a la vía pública, que haga uso de las carreteras a diferente lugar que tenga que movilizarse, que lo haga con responsabilidad, no excediendo de los límites de velocidad, utilizando casco para los motoristas, para quienes van a conducirse en vehículos, utilizar su cinturón de seguridad y sobre todo no sobrecargar los vehículos y no conducirse bajo efectos de licor. Según el informe, el Departamento de Tránsito de la PNC indica que la ruta al Pacífico, ruta al Atlántico, carretera interamericana y carretera a El Salvador son las que registrarán mayor afluencia vehicular. Solo el año pasado se contabilizaba el tránsito de alrededor de 47,000 automóviles por la autopista Palín-Escuintla y para este año se esperan más de 36,000. Vamos a tener acá operativos, recordemos que acá se concentra todo el grupo objetivo, la población que participa en actividades religiosas y también tenemos considerado el control de la movilidad en las calles de acá de la ciudad capital. A pesar de la baja en la venta de mariscos a pocos días de la Semana Santa, el Ministerio de Salud da algunas recomendaciones para prevenir enfermedades estomacales o intoxicaciones, pues los casos aumentan en esa época. A pocos días de la Semana Santa, varios guatemaltecos se acercan a sus mercados de preferencia para comprar mariscos que se emplean para preparar los platillos tradicionales de la época. Sin embargo, ante el incremento del consumo de estos alimentos, el Ministerio de Salud ha indicado que las enfermedades estomacales y casos de intoxicación también aumentan, a pesar de no tener ninguna alerta ante marea roja para los próximos días. No hay alerta de marea roja, hay que tener cuidado en el consumo que hagamos en calle, pero también el consumo y conservación de los mariscos y de cualquier tipo de alimentos en casa. Eso significa de que si vamos a comprar productos, ya sea mariscos o cualquier tipo de carnes, pues que lo refrigeren adecuadamente y si va a ser mucho el tiempo de espera para su preparación, mejor que lo congelen para evitar la generación de las bacterias que aceleran la descomposición de los alimentos. Comerciantes que se dedican a la venta de los mariscos indicaron que las ventas han estado bajas durante estos últimos días, pero esperan que la próxima semana incremente su demanda. Cuando te referís al mero día, ¿cuáles son los días en específico que crees que es la mayor cantidad de personas que se acercan a comprar mariscos? Lunes santos, martes santos y hasta el último día. Ajá. ¿Qué es lo que más compran las personas? Mojarras, es el más vendible, y ya de ahí camarón sí se vende, pero más son las mojarras. Algunos consumidores aprovechan los días previos a la Semana Santa para abastecerse de los productos tradicionales de la época, con el fin de evitar la aglomeración durante la Semana Santa. Mire, venimos ahorita por el hecho de que ya para la otra semana es difícil venir aquí al centro por procesiones y todo el tráfico se pone pesado, ¿verdad? Los precios pues subieron un poquito, pues, ¿verdad? Porque sí hemos venido a comprar antes, pero ahorita está un poco más caro el producto, ¿verdad? Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Vamos a farándula y con esta información ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos con estas imágenes. Ricardo Arjona llevó su gira Blanco y Negro Volver Tour 2023 al Foro Sol de la Ciudad de México y el sábado 25 de marzo deleitó a 60,000 espectadores que abarrotaron ese emblemático recinto. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa recorriendo varios países con su gira que comenzó el 3 de febrero de 2022 en España y con la que ha emocionado
a multitudes en distintas ciudades. En la actualidad, el artista nacional promociona una extensión de su gira bajo el concepto Blanco y Negro Volver Tour 2023 y este año ya ofreció conciertos en Argentina, Uruguay y México. Además, tiene previsto presentarse en al menos 20 ciudades de Estados Unidos en abril, mayo y junio próximo. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.